Y pues ahora ya tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias al querido Ezra Shabot, que nos va a contar, pues, Ezra, este 2024, mucha información electoral, las campañas, sin duda, pues un tema que estará en la agenda, pues prácticamente todos los días. Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio. Pues sí, por lo pronto lo que queda claro es que hay dos campañas que se echaron a andar ya desde hace tiempo, que se siguen manejando como pre-campañas todavía simplemente para burlar la ley. Así es como se maneja en México el mundo de las apariencias en el ámbito electoral, pero lo que tiene que ver fundamentalmente ahora es con la apuesta que cada una de ellas tiene, y básicamente el caso de la alianza de Morena con Claudia Sheinbaum y la oposición con Xóchitl Gálvez. Estamos hablando de dos apuestas totalmente diferentes. Ahora sí que un contraste total y absoluto, cuando en el caso de Claudia Sheinbaum están convencidos, tanto sus estrategas como ella misma, de que la forma de ganar la elección es garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, de poder profundizar en este tipo de proyectos, digamos, de desarrollo interno, así le llaman, y que tienen como objetivo fundamentalmente encontrar, digamos, un mecanismo para hacer crecer al país de una forma en donde el Estado mexicano, el Estado como tal, sea el motor de la economía, cosa que hasta ahora, por supuesto, esto no ha sucedido. Hay una diferencia sustancial, Sheila, entre lo que ha sido el crecimiento económico en el país y la mejora hacia la población, a partir fundamentalmente, cierto, de programas sociales que son prácticamente transferencias directas, dinero que se entrega de manera constante y ahora de manera difícil de sostener, aumentos importantes en las pensiones y en aquello que se entrega desde el gobierno, y que habrá que ver si esto es sostenible. El grupo, por supuesto, de Claudia Sheinbaum afirma que esto es válido. Obviamente nadie va a hablar de cortar programas sociales en medio de una campaña, pero sí estamos hablando aquí de un modelo que tiende no a, digamos, privilegiar la idea de un posible cambio, aunque siempre tienen que hablar de cambio por la figura, pero sí fundamentalmente en el hecho de que se trata de un modelo de continuidad, y una continuidad basada también en la figura presidencial. Esa es la apuesta en un momento en donde, obviamente, y ya lo hemos platicado un poco el jueves pasado, los números en términos económicos no dan, no es posible sostener esta economía mexicana a base fundamentalmente de lo que sería, es cierto, un modelo exportador, un modelo de la propia economía que ellos denominan neoliberal, y que el Tratado de Libre Comercio es lo que le ha dado al país la posibilidad real de mantener estabilidad económica, crecimiento como tal, no digamos en cantidades importantes, pero sí de manera tal que esto no termine por hacer pedazos la economía nacional. México está, digamos, ahí al filo de la navaja jugando en esta posibilidad, pero la idea de Claudia y de su equipo es el de apostar por eso, por un modelo de continuidad donde las variables no se le van a dar, como le sucedió al propio López Obrador, tanto por la propia figura de él como por el hecho de que haya tenido grandes reservas que los neoliberales le dejaron y que fueron básicamente utilizadas de forma masiva a nivel irresponsable para tratar de garantizar esa estabilidad económica después de gastos en proyectos, los grandes proyectos que hasta ahora no han demostrado ser, digamos, lo rentable ni en el corto ni en el mediano y quizá en el largo plazo. Pero lo cierto es que hay una apuesta por la propia continuidad que le da a Claudia la capacidad hoy de mantenerse como una digamos, figura que, más allá de los problemas de inseguridad que el país tiene y de otras variables, sigue siendo la candidata favorita. Y del otro lado, el efecto Xóchitl, que estaría fundamentado en esta idea de que es posible rescatar
lo que dice la oposición se ha destruido en el país, estos desequilibrios en todos los niveles, en los niveles institucionales, básicamente este intento de desbaratar las instituciones autónomas, de hacerse del INE, de hacerse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de ello dicen hay que rescatar, hay que generar una propuesta que pudiese rescatar al país de aquello que finalmente pues, ha sido destruido. Toda esta parte, digamos, institucional que se creó en la transición democrática o en la democracia mexicana, que hoy pues poco a poco ha sido desmontada, desbaratada, y que la apuesta de la oposición está en tratar de demostrar que es posible reconstruir eso. ¿Cuál es el discurso que puede la Xochitl desarrollar para pues alcanzar a Claudia y ganarle como tal? Un discurso, dice el debate dentro del propio grupo opositor, seguirá atacando al presidente de la República, que es cierto, pues jefe de la campaña de Claudia, el que más habla y más participa, y entonces el embate tendría que ser contra la figura presidencial, o dirigirse, no hacerle caso, y dirigirse específicamente a Claudia Sheinbaum, convertirla obviamente pues en la adversaria, y pues a partir de ello tratar de generar dentro de la población una situación que le diga, uno, es posible ganarle, que esta es la otra idea, el modelo, digamos, utilizado por Morena ha sido presentar todo el tiempo encuestas donde pues, Claudia gana, lo hicieron también con Delfina en el Estado de México y les funcionó, ya de que esto ya está todo amarrado, ya no hay nada que hacer, y entonces pues la elección será por descontado, además que les gusta mucho jugar a las encuestas en todos los niveles, la decisión de la ciudadanía y también en la forma de elegir a sus propios candidatos, pero lo que Claudia quisiera, lo que Xochitl tendría que hacer en este momento, dicen sus propios, digamos, asesores cercanos, es darle un golpe de timón a la campaña en el sentido de generar un discurso, una propuesta que haga que la sociedad vea la posibilidad del triunfo como algo viable. Un triunfo, insisto, basado en la idea sí de una ruptura en el sentido de tratar de reconstruir lo que serían instituciones democráticas, pero también sistemas de salud, también sistemas de seguridad, también respeto a las propias instituciones y a una legalidad que hasta ahora me parece no ha sido respetada como tal. Es Sheila, una confrontación de ideas, de personalidades y de proyecto de país de aquí en adelante con respecto a pues si esto puede funcionar en un modelo de continuidad, es decir, hay posibilidad de otros 6 años de cuarta transformación, o simplemente la población mexicana puede voltear hacia una oposición y una figura como Xochitl, que tendría necesariamente que convencerlos a todos ellos de que otro México es viable, no el de la idea del retorno al pasado, pero este pasado ha sido, digamos, visto solamente en sus fases negativas, en sus formas, lo que la democracia mexicana no pudo resolver, y eso es lo que se hace invente, digamos, dentro de la 4T, que tiene el apoyo de ciertos sectores sociales, sino al mismo tiempo el hecho de decir estas instituciones, esta Suprema Corte de Justicia, este sistema de salud, estos digamos espacios que se crearon para la sociedad mexicana son definitivamente aquellos que hay que volver a armar. Un debate sobre el presente, pero más que nada sobre el futuro inmediato de un país como México, metido, eso sí, todavía en una especie de torbellino con respecto a qué tipo de camino tiene que seguir en los próximos años. Ese es el principio de año y ese creo que es el gran desafío para una y para otra, para Xochitl y para Claudia, porque sí, México en términos económicos ha tenido un crecimiento muy bajo en el sexenio, el último año ha sido excepcional a partir del crecimiento de la economía norteamericana, pero pues el país tendrá que decidir si quiere más de esto, de este modelo
de centralización política y control de instituciones, o la posibilidad de reconstruir una democracia mexicana representativa con equilibrio de poderes y más que nada con un proyecto socioeconómico que sea viable en el corto y mediano plazo. Así es, Ezra, pues un arranque de año pues complicado en cuestión de seguridad, ya lo platicábamos, la violencia política sin duda será un elemento pues preocupante a lo largo de este proceso. Además hay que decir también pues precampañas, campañas larguísimas, el desgaste tanto para las candidatas y yo me atrevo a decir pues peor para los ciudadanos, ¿no? Que desde hace cuánto ya estamos escuchando pues sobre las obviamente inclinaciones de cada una de ellas, pues no tanto propuestas que no las pueden decir abiertamente, hablan de ideas, hablan de proyectos, pero como tal no pueden decir ahora o hacer, digamos, campaña en función de propuestas, ¿no? Ya formalmente, pero pues un desgaste que seguramente se verá reflejado más adelante ya en las campañas. Ahora, digamos, una vez que concluyan las precampañas, que iniciará este periodo de intercampañas, ¿no? Que llaman, y posteriormente ya las campañas, ahora sí, pues muchísimo tiempo, ¿no, Ezra? Así es, hay que recordar que esto tiene que ver con la estrategia del propio presidente de adelantar la sucesión presidencial. Claro. Esto lo hizo, digamos, desde el 2021, tras el digamos, pues habría que considerar la derrota electoral cuando no consiguen mantener las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, y en función de ello, pues lo que hace es adelantar la sucesión, es decir, pues yo puedo manejar al mismo tiempo los últimos 3 años de gobierno con este proceso de ir calentando el escenario para pues demostrar que mi propio proyecto y mi propia figura se pueden trascender el sexenio. Y esto te genera, por supuesto, este desgaste, esta idea de que más que tratar de gobernar era tratar de administrar la sucesión presidencial, y ese fue finalmente el modelo que hizo que nos metiéramos en este juego de que si Claudia, que si Marcelo, que las si corcholatas, algo Monreal, las corcholatas, etcétera. Allí nos metimos en esto y el desgaste fue enorme, y para la oposición era también esta idea de que pues tendrías que destapar y ver cómo decías para alcanzarlo o te ibas a quedar tarde, que llevó al proceso que finalmente designó a Xóchitl Gálvez como candidata. Pero lo que sí es cierto es que estamos ante un modelo electoral donde la sociedad mexicana, sí, como tú dices correctamente, ya manifiesta un cansancio y quiere un poco como quedar por terminada en este momento ya la propia campaña, que es un poco también la estrategia del presidente Claudio, diciendo, pues si ya ganamos, ¿para qué le seguimos haciendo? La oposición tiene sin duda la posibilidad de revertir esto, sí lo puede hacer, pero tendría necesariamente que convencer a la ciudadanía de que hay otras formas de otro México posible, como dirían en algún momento, otra forma de reconstruir un modelo de democracia diferente. Son dos proyectos distintos, radicalmente distintos, en términos, uno de reforzamiento del centralismo político y por supuesto de medidas económicas que tienden o intentan reforzar el papel del Estado, del gobierno como agente económico otra vez, frente a otra que estaría por tratar de reconstruir, como te decía, instituciones democráticas, pero al mismo tiempo generar modelos económicos viables que no generen estas inestabilidades económicas que hoy pues se tapan con estos hoyototes económicos, se tapan con recursos de uno y de otro lado, pero que esto se va terminando, que eventualmente terminaría también por pues meter a México en una crisis bastante difícil de manejar, que ya ahí están los números, y no es cuestión simplemente de estar inventando cifras o tratando de decir todo esto es manejable. La bomba de las pensiones, la bomba de la deuda y el manejo de la misma estará presente para quien gane la elección en este año 2024. Pues sí, mucho de lo que vamos a estar viendo este 2024, Ray. Y rapidísimo, antes de irnos, creo que es importante también comentar el asunto de la violencia política y lo que ha pasado, pues esta primera semana del año, que arrancamos con 2 aspirantes a alcaldes y 1 a regidor, todos ellos de oposición, pues asesinados. Creo que será un elemento fundamental el asunto de la seguridad este 2024. Así es, esto tiene que ver, esta tendencia al asesinato
los números te lo dicen en las campañas políticas, todas las últimas campañas políticas, el incremento sustancial de asesinatos de candidatos en distintas áreas, tanto en regidores, en presidencias municipales, incluso en candidatos a diputados en algunos casos. Lo que te viene a decir es que este factor de crimen organizado es un elemento que define en muchas ocasiones las propias candidaturas, que tienen una fuerza dentro del propio proceso electoral. En otras épocas el crimen organizado tenía, digamos, acceso y su nivel de acción estaba limitado a ciertas áreas y hasta ciertos niveles políticos. Hoy tienes, y está la demostración en buena parte del norte del país, e incluso del centro y sur en determinados estados, de una capacidad política de ascender, o sea, de determinar, de condicionar incluso a gobernadores, ¿no? Con zonas importantes en donde el crimen organizado tendrá una presencia política, o tiene una presencia política, y en términos electorales estará con una fuerza suficiente como para condicionar tanto resultados como la otra parte, actividad económica. Hay que entender que hay ya sectores, grandes sectores de la economía mexicana que tienen allí, ante la presencia del crimen organizado, un elemento que tienen que considerar para tomar sus decisiones. Algo que no se puede hacer a un lado, algo que no podemos cerrar los ojos ante ello, en donde si no se toman medidas necesarias o se asume la necesidad de la ruptura o de la declaración de ilegitimidad de cierto y de ilegalidad de ciertas candidaturas que provienen del crimen organizado, vamos a terminar cada vez más ascendiendo a estos modelos de gobierno que se dieron en ciertos países sudamericanos, de una convivencia política entre la autoridad y los criminales como una parte sustancial de la sociedad, del gobierno civil, pero al mismo tiempo de la propia sociedad que se ve inmersa en este mundo en donde el crimen organizado es un elemento político que tiene que considerar, es un elemento social, porque los coopta, porque tiene capacidad de atraer, porque tiene mucho dinero para manejar y darle a la población apoyos y recursos y convertirla en parte de su ejército. Y creo que en ese sentido esta necesidad de romper este círculo vicioso de crecimiento del crimen organizado y crecimiento del poder político en función de él tiene que generarse, porque si no el país estaría metido directamente en cuestión de poco tiempo en una especie de coalición de gobierno entre el nuevo gobernante o la nueva gobernante y los propios criminales. Ese es uno de los elementos de las apuestas políticas que tienen que de alguna forma asumir cada una de ellas, enfrentarlos o finalmente colaborar y convertirlos en parte del poder político, como ya lo son en buena parte del país. Ezra Chabot, te agradezco muchísimo estos minutos, un abrazo y excelente lunes. Gracias, igualmente, buena semana a todos. Y seguimos a Ezra, por supuesto, en sus redes sociales, EZ Chabot.